Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos viendo los nombres del Señor y hay enseñanza aquí que yo creo que es muy importante porque muchas veces nosotros utilizamos lenguaje y ni sabemos por qué. Ahora, la pregunta que quiero contestar hoy en este día es ¿por qué en la Biblia se habla de Dios como Señor? En el Antiguo Testamento es el nombre más utilizado, el título más utilizado para Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se refiere como Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Señor? Ahora, yo te quiero enseñar por qué es una palabra tan increíble. Señor en hebreo es Adonai, en griego es Kurios. Ahora, la razón por la cual se utiliza Adonai, porque en Éxodo capítulo 20, versículo 7, uno de los 10 mandamientos tiene que ver con el nombre del Señor. Entonces, en Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, para el pueblo de Israel, tenían temor de violar esa ley y no querían abusar ni tomar en vano el nombre de Jehová, porque ese es el nombre que nosotros conocimos ayer. Entonces, en vez de utilizar el nombre Jehová, lo que hacían es utilizar un título, y el título se convirtió en el nombre del Señor. Ahora, la palabra que utilizaban es Adonai. Adonai viene de una palabra que es Adón. Ahora, Adón quiere decir una persona que es mayordomo o un administrador. Y una de las cosas que se utilizaba mucho en el libro de Génesis. Y José, que era uno de los menores hermanos de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, y José era uno de los menores, pero Jacob lo hizo Adón, el administrador, el que era el mayordomo, el que cuidaba el negocio de Jacob. Y los hermanos grandes se molestaban de eso. Ellos creían que eso no es justo. Nosotros somos mayores que José. ¿Y por qué lo pone como un Adón, un administrador? Entonces, tú sabes la historia, que lo toman preso y después lo venden como esclavo a Egipto. Lo que el Señor hace, lo levanta porque Él va a utilizar a José para rescatar la familia de Jacob y va a rescatar la línea del Mesías. Entonces, José se convierte en el Adón y el administrador principal al nivel primer ministro de Egipto. Entonces hay hambre en Palestina, entonces los hijos de Jacob van a Egipto y quieren comprar comida. Pero José los vio y reconoce que son sus hermanos. Pero ellos no lo van a reconocer a él porque él totalmente se ha asimilado, se viste, se ve como una persona de egipcio. Entonces, en Génesis 42, aquí se utiliza la palabra Adón. En Génesis 42, comenzando en versículo 8, dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron, no, Señor, Adón, no, Señor, dicen ellos. No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Ahora, esa es la palabra Adón. Ahora, lo que hacen los hebreos es que ellos añadan a un sufijo 2 letras AI y se convierte Adón a Adonai. Adonai. Ahora, Adonai, cuando hay una palabra, un nombre en hebreo y le añadas el sufijo AI, lo que estás haciendo es haciendo esa palabra más intenso. Está
intensificando, ay, perdóname por el español, intensificando esa palabra. Entonces, en verdad lo que están diciendo es que Adonai es el administrador, el mayordomo perfecto, supremo. Entonces ellos están diciendo el administrador, el mayordomo, el que cuida, el que dirige, se atribuyen a Jehová ese nombre, Adonai. Entonces lo vemos juntos en Salmos capítulo 8, versículo 1. Aquí vemos esa palabra Jehová y Adonai porque son sinónimos. Porque acuérdase, no querían violar el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No querían violar el mandamiento, entonces tenían que tener mucho cuidado en qué palabra utilizaba para el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Entonces ellos escogieron Adonai, que es Señor, pero es el supremo administrador del universo, el que cuida, el que obviamente es el creador, porque eso es el supremo. Entonces dice aquí en Salmo capítulo 8, versículo 1, dice, oh Jehová, Señor, Adonai nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, Adonai es Jehová. Pero utilizan Adonai para no violar el nombre de Jehová porque querían cuidar que no iban a violar el nombre de Dios. Ahora, lo interesante es que por eso nosotros declaramos que Jesucristo es Dios, porque esa palabra Adonai, traducido en griego es kurios, se utilizaba para el Señor. El Señor lo llamaban Adonai, al Señor lo llamaban Señor. Uno de los ejemplos perfectos es en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 25 al 28. Y así dice la palabra de Dios. Dice, le está hablando el contexto es Tomás, el que no ha creído. Él no ha creído en el Señor, él está dudando, él no cree que ha resucitado. Y los discípulos, los otros apóstoles, lo están tratando de convencer que sí, el Señor Jesucristo ha resucitado. Y ese es el contexto ahora comenzando en Juan capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Así, utilizan la palabra del Antiguo Testamento que era sinónimo con Dios. Es muy importante que entiendan el poder de ese nombre, porque lo atribuyen a Cristo. Lo están diciendo, están utilizando el mismo nombre que el Antiguo Testamento utilizaban para Dios, lo están utilizando para el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Dios Jesucristo. Entonces dice aquí, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mire mis manos y acerque tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Está haciendo la misma declaración que vemos en Salmo capítulo 8 versículo 1. Jehová Adonai. Está declarando que Cristo es Adonai. El nombre en el Antiguo Testamento que se utilizaba para Dios porque no querían violar el nombre de Jehová y cambiaban Adonai por Jehová. Y Adonai es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y es el nombre del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y eso nos enseña que Cristo es Dios. Y lo llamaban Adonai. Y Adonai dice el magnífico líder, administrador, creador del universo.
entonces nosotros podemos clamar a Dios. Y cuando decimos, Señor, bendiga mi vida, bendiga mi familia, Señor, ayúdanos, Señor, prospere nuestra alma, Señor, sane en el nombre de Cristo, estamos clamando a Dios. El Señor Jesucristo es nuestro Señor Adonai. Que Dios te bendiga. Y mañana vamos a seguir viendo estos nombres y la historia de estos nombres en el nombre de Cristo. Amén.